Mientras ponía la mesa en acción de gracias, mi papá grabó un vídeo de mí y lo publicó en Facebook con la leyenda: miren a esta fracasada. Siempre fue una sirvienta. Mis hermanos se rieron. Me enojé y me fui. Al día siguiente, mi hermana escribió: ¿por qué no puedo retirar $2000 de tu cuenta? Sin pensarlo 2 veces, exploté. Estaba poniendo la mesa para acción de gracias, como siempre lo hacía. Platos, vasos, cubiertos. Así empezaba cada año. Todos los demás holgazaneaban como huéspedes en un hotel, mientras yo me movía por la cocina como si fuera personal de servicio. Se había convertido en una rutina tan arraigada, que ya nadie me daba las gracias. Yo hacía el trabajo, y ellos lo daban por sentado. Y esta vez, me dije a mí misma que me mantuviera en silencio, y que simplemente aguantara hasta el final de la cena. Mi hermana estaba en el sofá, fingiendo reírse de algo en su teléfono, y mi hermano le gritaba a la televisión porque su equipo estaba perdiendo. Mi papá abrió otra cerveza antes del mediodía. Mi mamá era la única que realmente ayudaba, deslizando silenciosamente el pavo en el horno. Ese fue el último día de acción de gracias que pasaría en esa casa. Simplemente, aún no lo sabía. No vi a mi papá sosteniendo su teléfono. Debió haberme estado filmando desde el comedor, mientras yo arreglaba los centros de mesa. No estaba haciendo nada especial, solo alineando los platos de manera uniforme, como siempre lo hacía, porque, Dios no quiera, que alguien más se hiciera responsable de la apariencia de las cosas. No me di cuenta del vídeo hasta que la cena ya estaba servida. Estaba sentada frente a mi prima Lisa, cuando ella se inclinó hacia mí y susurró: ¿has visto Facebook? Mi teléfono vibró. Una notificación. Ahí estaba. Mi papá había publicado un vídeo de 14 segundos de mí, doblando servilletas y arreglando tenedores. La leyenda decía: miren a esta fracasada. Siempre fue una sirvienta. Mi hermano ya había comentado: jajaja. Todavía cree que está haciendo algo. Mi hermana respondió con: la verdad que sí. Se reían al otro lado de la mesa, como si fuera una broma interna, como si yo no estuviera sentada justo ahí. No dije nada. Me levanté, salí del comedor, tomé mi bolso y me fui. Nadie me siguió. Salí directamente de esa casa, y seguí caminando durante casi 10 minutos antes de llamar a mi tía. Ella también dejó la cena, dijo que ya había tenido suficiente de ver cómo me trataban como basura. Me recogió en la esquina de Eastwood y la Quinta, y me llevó a su casa. Esa noche, me acosté en su cama de invitados, completamente vestida. No dormí. Simplemente me quedé mirando el techo, con mi teléfono boca abajo a mi lado. Lo que pasa cuando eres el chiste de la familia, es que no sucede de golpe. Es lento. Se va acumulando. Dejas pasar una cosa, luego otra, y antes de que te des cuenta, tu papá te publica en internet como una broma, y tus hermanos se unen como si fuera su trabajo a tiempo parcial. Lo que no sabían, era que yo había estado ahorrando en silencio, trabajando más de 50 horas a la semana, sin salir, sin comprar ropa nueva, saltándome las vacaciones, y dejando que mi hermana me pidiera prestado dinero sin devolvérmelo nunca. Había ahorrado más de $21,000. Pensaban que era tonta, que estaba en la ruina, que era débil. Esa ilusión se hizo añicos a la mañana siguiente. A las 8:12 de la mañana, mi hermana me envió un mensaje. No un ¿estás bien? O un ¿dónde estás? Solo, ¿por qué no puedo retirar $2,000 de tu cuenta? Se refería a mi cuenta. La llamé. No grité. No lloré. Simplemente se lo dije directamente: la cuenta conjunta fue cerrada, y todo fue transferido. Se volvió loca. Envió 6 mensajes seguidos, llamándome egoísta, manipuladora y amargada. Dijo que necesitaba el dinero para cosas urgentes, siendo su definición de urgente unas entradas para un concierto y alguna marca de cuidado de la piel fraudulenta. Para el mediodía, mi papá me envió un mensaje. No para disculparse, ni para ver cómo estaba, solo: siempre has sido dramática. ¿Madura? Y fue entonces cuando estallé. No sabían dónde estaba. Pensaban que volvería arrastrándome. Pensaban que esto era solo otro de mis silencios de castigo. Pero estaban a punto de aprender algo que había estado guardando durante años. No solo estaba enojada.
Había terminado con ellos. Para el domingo por la mañana, el silencio en su casa debió empezar a sentirse extraño. Nadie haciendo ruido de sartenes, ni pasos apresurados por el pasillo, nadie preguntando si alguien necesitaba algo. Yo no estaba allí, y por primera vez en años, nadie estaba recogiendo los pedazos. No respondí a ninguno de sus mensajes. Mi tía preparó gofres y café, y nos sentamos en su porche durante 1 hora, sin hablar. Ella no era del tipo que presiona. Simplemente dijo, decidas lo que decidas, asegúrate de que no sea por culpa. Asentí. Mi teléfono vibró 5 veces durante el desayuno. No lo revisé ni una vez. Alrededor del mediodía, sí abrí mi teléfono. No porque me importara lo que tuvieran que decir, solo necesitaba confirmar lo que ya sospechaba. Lo primero que vi fue un nuevo chat de grupo con mis hermanos. Nunca pedí que me añadieran, pero ahí estaba. El primer mensaje era una foto, mi habitación, con los cajones arrancados, mi espejo roto, maquillaje aplastado bajo los pies, y libros por el suelo como si fueran basura. La leyenda debajo de la foto de mi hermano solo decía, día de limpieza. Luego, un segundo mensaje de él, justo debajo, deberías haberte llevado tus porquerías. Me quedé helada. Me desplacé hacia abajo y vi que mi hermana había añadido, no te preocupes, guardamos todos tus cuadernos basura, jajaja. Fue entonces cuando sentí que algo cambiaba en mi pecho. No había llorado cuando me fui. No lloré cuando mi papá publicó ese vídeo. Pero ahora, sentada en un porche tranquilo, sosteniendo un teléfono lleno de pruebas de que mis propios hermanos, personas para las que una vez compré pasteles de cumpleaños, habían destruido los últimos vestigios de mi espacio personal, sentí que algo afilado se instalaba en mis entrañas. Llamé a mi primo Mark, que vivía a un par de manzanas de mis padres. Siempre había sido neutral, nunca se había metido en el drama, pero confiaba en él más que en nadie en esa casa. Le pregunté si podía pasar a ver si algo era recuperable. Ni siquiera dudó. 15 minutos después, me envió una foto de mi computadora portátil, mi pasaporte y algunos documentos, en el asiento delantero de su coche. Era todo lo que pudo salvar. Me dijo que no volviera, que habían revisado cada cajón, tirado cosas, e incluso abierto la caja fuerte donde guardaba cartas y tarjetas antiguas. Dijo que mi hermana bromeaba con quemar mis diarios. No respondí a eso. No sabía qué decir. Solo están gritando no sonaba correcto. Esa noche, mi mamá llamó. Su voz era baja. Dijo que no sabía que iban a hacerlo. Dijo que intentó detenerlos. Dijo que mi papá le dijo que era hora de darle una lección a Rebecca. Se disculpó, como si eso pudiera arreglar algo. No le grité. Simplemente me quedé en silencio. El silencio en el teléfono se sentía más pesado que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Todavía la quería, pero algo en mí cambió para siempre. A la mañana siguiente, me mudé de la casa de mi tía a la de mi tío y mi tía, al otro lado de la ciudad. Era más grande, más tranquila, y tenía una habitación de invitados con su propia entrada. No me pidieron alquiler. Mi tío simplemente dijo, ya veremos eso más tarde. Por ahora, descansa. Esa noche, durante la cena, me preguntó si todavía pensaba en conseguir un apartamento. Le dije que sí, que ya había visto un estudio cerca de la línea de autobús. Miró a mi tía, luego a mí, y dijo, no vas a malgastar tu dinero en un alquiler. Todavía no. No mientras te estás reconstruyendo. Luego, de la nada, dijo algo que no vi venir. Sabes que tu papá todavía me debe $6.000, ¿verdad? No lo sabía. Parpadeé. Explicó que, años atrás, cuando su techo se derrumbó, mi papá le rogó por un préstamo. Prometió que se lo devolvería en 6 meses. De eso hacía casi 4 años. Ni un céntimo devuelto. Iba a recordárselo después de las fiestas, dijo mi tío. Pero ahora, sin embargo, considero esa deuda perdonada. Y no en el buen sentido. Se sirvió otro vaso de vino y luego añadió, que sienta lo que es que te corten el grifo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto era más grande que yo. No solo me estaba alejando de una casa tóxica, había iniciado algo que ni siquiera tenía la intención de empezar. Mi papá, mi hermana, mi hermano, aún no lo sabían,
Pero no solo me estaban perdiendo a mí. Estaban perdiendo a la gente que los rodeaba, a los que se habían mantenido en silencio durante demasiado tiempo. A los que pensaban que nunca tomarían partido. Pero lo habían hecho. Y ahora, los bandos estaban claros. Toda esa semana, sentí como si estuviera viendo arder una casa desde la distancia. Y no importaba cuántas veces me dijera a mí misma que no mirara atrás, seguía buscando el humo. El miércoles, mi hermana me envió una captura de pantalla de su transacción rechazada en Sephora, $198.36. Rechazada. Lo acompañó con la leyenda, ¿de verdad eres tan amargada? Luego, 5 minutos después, necesitaba ese serum. ¿En serio, estás enferma? La cuenta conjunta estaba cerrada. Le había dado demasiado, durante demasiado tiempo. Cuando la abrimos por primera vez, me dije a mí misma que era solo para emergencias. Pero su idea de una emergencia siempre era algo caro y ridículo, ropa, suscripciones, cenas que no podía permitirse. Nunca se ofreció a devolverlo. Cuando empecé a cuestionarla, se puso a la defensiva. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba confundida, se sentía con derecho a ello. La bloqueé esa tarde. Para el jueves, mi hermano se unió a la fiesta. Publicó una broma en su historia de Instagram, con una captura de pantalla de mi perfil de Facebook y un texto superpuesto: imagina arruinar el día de Acción de Gracias por una servilleta. Luego me envió un mensaje directamente: hiciste de esto un gran problema. Ni siquiera dijimos nada tan malo. Endurece la piel. Seguido de, vuelve y habla como una persona normal. Una persona normal. Esto venía del mismo hermano que una vez me hizo pagar el seguro de su coche durante 3 meses, mientras él pasaba los fines de semana emborrachándose y comprando altavoces nuevos. El mismo hermano que una vez me llamó aburrida por no querer endeudarme por diversión. No respondí. Simplemente me desconecté de todo. Pero mi primo Mark, el que había salvado mis documentos, me envió un mensaje más tarde esa noche con algo nuevo. Dijo que mi papá le había preguntado si planeaba demandarlos. Esa fue la palabra que usó. No volver a casa, no hablar con nosotros, no cómo está ella. Solo demandar. Mark dijo que mi papá estaba un poco asustado, porque, al parecer, había oído que destruir las pertenencias personales de alguien, incluso dentro de tu propia casa, podría tener consecuencias legales, especialmente si algo de eso era valioso o irreemplazable. Me reí. Era la primera vez que reía en días. No iba a demandarlos. Todavía no. Probablemente nunca. Pero el hecho de que estuviera preocupado de que yo tomara medidas, eso era nuevo. Eso era diferente. Y entonces, sucedió lo más inesperado. El viernes por la mañana, recibí un correo electrónico. No de mi papá, ni de mis hermanos, sino del jefe de mi papá. Lo miré fijamente durante un minuto entero antes de abrirlo. Era educado, breve, y solo decía que se ponía en contacto porque había visto el vídeo de Facebook, el que mi papá había publicado y luego eliminado, pero que ya se había compartido. No dijo nada duro. Solo dijo: quería saber de ti y preguntarte si estás bien. Eso es todo. Resulta que alguien en su oficina había visto el vídeo antes de que fuera eliminado y lo había hecho circular discretamente. Mi papá trabaja en una empresa de construcción de tamaño mediano, en su mayoría hombres, no el tipo de lugar donde los chismes se propagan rápido, pero esto sí lo había hecho, y alguien decidió que valía la pena escalarlo. Nunca respondí al correo, pero saber que se había avergonzado públicamente, que el vídeo destinado a humillarme podría costarle algo, fue una extraña forma de paz. No necesitaba venganza. No necesitaba luchar contra él. Estaba haciendo un trabajo perfecto destruyéndose a sí mismo. Ese fin de semana, me quedé en casa. Mi tía y mi tío me dieron todo el espacio que necesitaba, solo entrando para preguntarme si quería unirme a la cena. Lo hice una vez. Comimos espaguetis y hablamos de nada. Fue agradable, sin incidentes, pero en el fondo, yo estaba cambiando. Ya no esperaba disculpas. Había terminado de fingir que mi familia me vería alguna vez de manera diferente. Ahora tenía una sola tarea: seguir adelante. El fin de semana pasó en silencio, casi demasiado en silencio.
Empecé a buscar trabajo a tiempo parcial los fines de semana, solo para mantener mi mente ocupada. Todavía no estaba lista para alquilar mi propio lugar. Mi tío insistió en que me quedara hasta que encontrara algo estable, pero necesitaba tener el control sobre algo, cualquier cosa. El lunes por la mañana, mi primo Mark volvió a enviarme un mensaje. Había vuelto a casa de mis padres para devolver una herramienta que había tomado prestada hacía meses y, cuando entró, sucedió algo extraño. Dijo, tu papá estaba sentado en la mesa de la cocina, escribiendo cartas, como cartas de verdad, con pluma y papel. Mark dijo que había al menos 3 ya apiladas, todas selladas. Cuando preguntó qué eran, mi papá dijo, solo atando algunos cabos sueltos. Mark no le dio mucha importancia, hasta que se fue y encontró un sobre debajo del limpiaparabrisas de su coche, con mi nombre. Me lo trajo directamente. El sobre era grueso, demasiado grueso para una sola carta. Lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de abrirlo. Dentro había 4 hojas de papel dobladas y 2 fotografías, fotos de verdad. Una de mí de bebé, con mi mamá sosteniéndome en el hospital, y otra de un viaje de campamento cuando tenía 11 años. Mi papá tenía su brazo alrededor de mí en esa, ambos sonriendo a algo fuera de cámara. Desdoblé las páginas. La primera página no era una disculpa, era un análisis. Con viñetas, literalmente, nunca fuiste fácil de entender. Siempre actuaste como si fueras mejor que el resto de nosotros. No digo que tuviéramos razón, pero hiciste que fuera fácil ignorarte. Y luego esto, tu hermana tiene problemas. Todos lo sabemos. Usa a la gente. Te usó a ti. Y tú la dejaste. Luego, la segunda página cambió de tono, se volvió más extraña. Empezó a hablar de cosas que no tenían sentido. Mencionó un préstamo que sacó a mi nombre hace 5 años. Dijo que había usado mi número de seguridad social y que prometió pagarlo antes de que yo me diera cuenta. Dijo que era pequeño, no lo suficiente como para importar. Que no tenía otra opción en ese momento. Fue entonces cuando dejé de leer. Corrí al despacho de mi tío con la carta. La leyó 2 veces, buscó algo y me dijo que íbamos a sacar mi informe de crédito de inmediato. Cuando se cargó, no pude hablar. Simplemente me quedé mirando la pantalla. Había 2 tarjetas de crédito que no reconocía, ambas abiertas a mi nombre. Una tenía un saldo de $2.400. La otra estaba cerrada, pero todavía mostraba un pago atrasado de hacía 3 años. Realmente lo había hecho. Había usado mi nombre para obtener dinero a mis espaldas. Me robó la identidad y nunca me lo dijo. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí sentada, sosteniendo esa fotografía del hospital. Mi tío se levantó y salió de la habitación. 10 minutos después, lo oí hablar con alguien por teléfono. Con calma, en serio. Cuando volvió, dijo, vamos a denunciarlo hoy. No vas a dejar pasar esto. No podía creerlo. Mi propio padre había cometido fraude, no solo tonterías emocionalmente manipuladoras, sino un verdadero delito financiero, en mi contra, y tenía el descaro de enviar una carta como si fuera una confesión retorcida. Pasé el resto del día al teléfono con las agencias de crédito, cerrando cuentas, congelando informes, configurando alertas de fraude. Sentí como si estuviera limpiando un desastre que ni siquiera sabía que existía. Pero aquí es donde se puso aún más extraño. Esa noche, después de la cena, mi mamá llamó. No contesté. Luego envió un mensaje, hay algo en tu habitación que necesitas ver. No dejé que lo tocaran. Al principio lo ignoré. No confiaba en nada de esa casa, pero la curiosidad se apoderó de mí. Volví a enviarle un mensaje a Mark, le pedí que revisara. Volvió a la mañana siguiente, encontró una caja de zapatos debajo de mi antigua cama, con mi nombre escrito en marcador negro. Dentro había recibos, tarjetas de felicitación rotas y notas, cosas que había escrito cuando era más joven, incluida una carta que me escribí a mí misma cuando cumplí 18 años, una carta tonta llena de esperanza y planes. Pero debajo de todo eso, había algo que nunca esperé, una libreta de ahorros. Mi mamá había abierto una cuenta a mi nombre cuando tenía 14 años. Ponía pequeñas cantidades, $50 aquí, 20 allá, y había ahorrado más de $3.000 en esa cuenta para cuando cumplí 21.
Pero nunca había visto ese dinero. Ni siquiera sabía de la existencia de la cuenta. No me lo había dicho porque mi papá la vació 2 semanas después de que cumplí 21. Él pensó que yo lo sabía. Pensó que lo había gastado. Y no era así. Ahora todo empezaba a tener sentido. No solo me faltó el respeto. Me robó. Enterró mi futuro bajo bromas, control y mentiras. ¿Y mi hermano y mi hermana? Simplemente se quedaron de brazos cruzados y se rieron, sin preguntar nunca cómo podía trabajar en 2 empleos y seguir viviendo como si no tuviera nada. Esa noche, tomé mi decisión. No solo eran tóxicos, eran peligrosos. Para el martes por la mañana, tenía todo lo que necesitaba: pruebas de las tarjetas de crédito a mi nombre, la libreta de ahorros vaciada, la carta que mi papá escribió como si fuera una entrada de diario que nadie vería jamás. Mi tío me ayudó a escanearlo todo. Hicimos una carpeta con la etiqueta fraude y robo y se la enviamos a una abogada que le recomendó su compañera de trabajo. Me senté frente a la abogada y dejé que lo ojeara. Estaba tranquila, profesional. Después de 10 minutos, levantó la vista y dijo: ha cometido múltiples delitos federales. Si quiere presentar cargos, podemos empezar ahora mismo. No dije nada. Simplemente asentí. No porque estuviera lista para llevar a mi papá a los tribunales, no estaba segura de poder hacerlo nunca, sino porque quería que supiera que podía, que ya no tenía miedo. Lo extraño es que, para entonces, ni siquiera sentía ira, no de la manera ardiente y furiosa. Era más tranquila ahora, más fría. El tipo de ira que simplemente observa, el tipo que espera. Esa tarde, sucedió algo que volvió a poner todo patas arriba. Mi mamá apareció. No llamó primero. Se detuvo en un sedán viejo que no reconocí y se sentó afuera en la entrada, hasta que finalmente salí. Mi tío se ofreció a venir conmigo, pero le dije que se quedara. Necesitaba ver lo que tenía que decir, cara a cara. Me entregó una bolsa de supermercado. Dentro había un montón de cosas al azar: una vieja memoria USB, algunas fotografías mías de niña, una pila de certificados de la escuela, y en el fondo, algo pesado: mi diario del instituto, el mismo que creía que habían tirado. Lo había salvado. Agarré lo que pude, dijo. Él quería quemarlo. Le pregunté por qué estaba siquiera allí. No dudó. Lo voy a dejar. La miré fijamente, tratando de decidir si le creía. No esperó a que hablara. Dijo que ya se había reunido con un abogado. Llevaba meses planeándolo, simplemente no se lo había dicho a nadie. Y luego, sin pestañear, me dijo algo más. Al parecer, durante años, mi papá había estado pidiendo dinero prestado a parientes usando mi nombre, diciéndole a la gente que estaba enferma, que necesitaba ayuda con la matrícula, que estaba pasando por una crisis personal. No eran solo los $6.000 de mi tío. También había 4.000 para el padre de mi primo. Otros 3.500 para mi tía abuela, que estaba jubilada y vivía de la seguridad social. A cada uno de ellos les dijo lo mismo: no se lo digas a Rebecca. Le da vergüenza. Ni siquiera podía hablar. Sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de las transferencias bancarias. Todas ocurrieron en un lapso de 6 meses, durante el mismo tiempo en que yo trabajaba en 2 empleos y apenas podía pagar la gasolina. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho. Dijo: porque le creí durante demasiado tiempo. Y entonces se echó a llorar. No la consolé. Quería hacerlo. Una parte de mí todavía quería a mi mamá, pero otra parte de mí no podía moverse. Simplemente me quedé allí y la dejé derrumbarse. Luego me di la vuelta y volví a entrar. Esa noche, en la cena, les conté todo a mi tío y a mi tía. Mi primo escuchó en silencio. Al final, se levantó, fue a su habitación y volvió con un sobre. Tenía $1.500 en efectivo. Lo puso frente a mí y dijo: siempre supimos que algo andaba mal. Hemos estado guardando esto durante meses. Es tuyo. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Ni siquiera podía recordar la última vez que alguien me había dado algo sin esperar nada a cambio. No lo toqué esa noche. Simplemente le di las gracias y me fui a la cama. Pero no dormí. En cambio, me quedé despierta y organicé todos los archivos,
capturas de pantalla, informes de crédito, las fotos de mi habitación destrozada, todo lo que mi hermana y mi hermano me habían enviado por mensaje, incluso el mensaje del jefe de mi papá preguntando si estaba bien. Lo puse todo en una carpeta y escribí solo 5 palabras en la portada con un marcador permanente: ya no me posees. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mis padres. No había nadie afuera. Subí al porche, metí la carpeta en el buzón y me fui sin llamar. No sentí que hubiera ganado. Sentí que finalmente había salido de una prisión en la que no sabía que estaba. Y no me perseguían, porque sabían, en el fondo, que ellos mismos habían construido los muros. Pasaron 2 semanas. Ni una palabra. Ni mensajes de texto furiosos, ni mensajes de voz cargados de culpa de mi madre, ni mensajes sarcásticos de mi hermana, solo silencio. Y eso me asustó más que cualquiera de sus caos habituales, porque el silencio significaba que algo había cambiado. Seguía esperando una explosión, una diatriba de mi papá en Facebook, una disculpa dramatizada de mi hermana, algún mensaje solapado de mi hermano. Pero no había nada. Se desvanecieron, como si hubieran desaparecido del mismo mundo en el que yo todavía estaba. Durante esas semanas, mi tío me llevó a reunirme de nuevo con la abogada. Finalizamos los trámites para denunciar el robo de identidad, abrimos investigaciones sobre las cuentas vinculadas a mi nombre y marcamos el número de seguridad social. La abogada me hizo una pregunta antes de presentar nada: ¿haces esto por justicia o para cerrar un ciclo? Dije que por ambas cosas. Pero en el fondo, ya ni siquiera sabía qué significaba cerrar un ciclo. Todo lo que sabía era que no iba a dejar que se quedaran con nada que me perteneciera, ni mi dinero, ni mi nombre, y definitivamente no mi silencio. Para la 3ª semana, empecé a sentirme de nuevo como una persona real. Me despertaba sin esa sensación de opresión en el pecho, como si llegara tarde a algo que no quería hacer. Había conseguido un nuevo trabajo a tiempo parcial a través de la compañera de trabajo de mi tía. Trabajo de oficina, horario fijo, nadie gritando. Mantuve mi teléfono en modo no molestar la mayor parte del tiempo. Entonces, de la nada, recibí un mensaje de mi hermano. Era corto: podemos vernos. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Si hubiera sido de cualquier otra persona, lo habría bloqueado sin pestañear, pero algo me dijo que dijera que sí. No por él. Por mí. Le dije que nos encontraríamos en un restaurante cerca de las afueras de la ciudad, en terreno neutral. Llegué primero, me senté en un reservado al fondo y observé la puerta. Cuando entró, parecía más pequeño de lo que recordaba. La misma sudadera, la misma postura encorvada, pero esta vez no había arrogancia. Ni siquiera se sentó de inmediato. Lo primero que dijo no fue hola. Fue: papá se está desmoronando. Se sentó y no lo endulzó. Mi mamá se había ido, había pedido el divorcio, había tomado todo el dinero que pudo reunir y había alquilado un pequeño apartamento de una habitación cerca de la casa de su hermana. Mi papá no se opuso. Simplemente bebió más, empezó a llamar a viejos amigos a las 2 de la madrugada, despotricando. Faltó al trabajo. Le llamaron la atención. Luego dijo algo que no vi venir. ¿Cree que vas a presentar cargos? No respondí. Siguió hablando. Dijo que mi hermana intentó solicitar otra tarjeta de crédito a mi nombre de nuevo. De alguna manera, no se había dado cuenta de que las cuentas estaban congeladas. La marcaron al instante. Se asustó y se fue de la ciudad sin decírselo a nadie, lo bloqueó a él, bloqueó a nuestra mamá, simplemente desapareció. Dijo que le arruinaste la vida, añadió. Me reí, no pude evitarlo. Luego me miró y dijo: solía pensar que eras dramática, pero solo estaba ciego. No quería admitir que nosotros éramos el problema. Le creí. No porque quisiera, sino porque no pidió nada. Ni perdón, ni una reunión, solo honestidad. Nos sentamos allí durante 1 hora. Sin gritos, sin culpas. No lloré. No le dije que lo extrañaba. No dije que volvería alguna vez. Solo dije: no vuelvas a hablar por mí. Nunca. Él asintió. Luego pagamos y salimos por separado. Esa fue la última vez que lo vi. De vuelta en casa, mi tío esperaba en la mesa de la cocina. Me preguntó cómo había ido.
Dije, civil. Eso fue suficiente para él. Luego dijo algo que tampoco me esperaba. No te vas a ir a ninguna parte. Todavía no. Quédate hasta la primavera. Ahorra más. No te apresures a alquilar una caja solo para sentirte independiente. Tienes un hogar aquí. Sin ataduras. Sentí que algo se me apretaba en la garganta. No porque necesitara que me salvaran, sino porque, por primera vez, alguien me ofrecía apoyo sin una correa. Pasé el mes siguiente instalándome en algo que no había sentido en años, estabilidad. Sin peleas, sin disculpas falsas, sin que me quitaran dinero, solo cenas tranquilas, ropa que no era responsabilidad de nadie más y una puerta que permanecía cerrada a menos que yo la abriera. El expediente que enviamos a las autoridades desencadenó una serie de acontecimientos. Mi papá perdió su trabajo después de que le hicieran una verificación de antecedentes y descubrieran la denuncia por fraude. Nadie me llamó para pedir clemencia. Mi hermana nunca reapareció. Mi mamá envió un mensaje a través de mi tía diciendo que estaba empezando de nuevo y que no esperaba perdón. No respondí. No necesitaba venganza. No necesitaba cerrar un ciclo. Tenía paz. Para el final de la primavera, mis ahorros habían crecido. Los $21.000 con los que me fui se habían convertido en casi 30.000. Tenía ofertas de trabajo, amigos que no conocían mi drama familiar y un plan. Visité un pequeño apartamento cerca del río. Era luminoso, tranquilo y tenía suficiente espacio para un escritorio y un sofá de segunda mano. Le dije a mi tío que lo estaba pensando. Él dijo, no necesitas demostrarle nada a nadie. Quédate hasta que estés lista para irte y quieras irte. Así que me quedé un poco más, y cada día me despertaba y recordaba una cosa, pensaban que yo era la sirvienta.